Buenos días. Vamos a hablar de algo muy importante ahora mismo, porque sabemos mucho que he visto muchos religiosos que todos están hablando del arrebatamiento, de ir al cielo, hasta incluso muchos supuestos creyentes que están practicando estas religiones, como católicos, como muchas otras, como ortodoxos, como esto, que todos dicen que que van a ir al cielo, porque hasta cuando mueren a una persona o un niño dicen que se va a ir al cielo. Pero realmente vamos a ver, porque yo a veces he hablado sí, con los compañeros, con muchas personas, que hay muchas personas también que no saben lo que es ir al cielo, ni siquiera no saben a qué se refiere. Pero vamos a ver lo que dice primero la Escritura, porque yo os digo claramente que si creemos en Dios también tenemos que poner fe en lo que dice la Escritura, porque la Biblia nos dice las cosas tal y como son. Mirad, vamos a ver Juan, capítulo 14 de Juan, versículo de 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, os lo hubiera yo dicho. Yo voy a aparejar el lugar para vosotros. Si me fuere, aparejaré el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y el camino sabéis. O sea que aquí Cristo estaba diciendo que él, como se va a ir al cielo, va a ir a venir a coger a los suyos también. Pues por eso dice, muchas mansiones hay. Y dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. A qué se refiere a eso? Se refiere a que él va a venir a coger a los suyos. Y a lo largo del día veréis que hablaré de quiénes son los suyos, porque mucha gente, muchos religiosos creen que van a ir todos ahí, pero hay algunas cosas o criterios, por decirlo así, para que decir sí o no van. Y 30 y 31 también leeremos. Y ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Empero para que conozca el mundo que amo al Padre y como el Padre me dio mandamiento, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Algo parecido dijo, porque primeramente el príncipe de este mundo, así como dice Daniel 9 26 y 27, en el 26 lo menciona el Daniel, como dice, que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, sino por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. El mismo príncipe que luego dice que en otra semana confirmará el pacto a muchos. Se refiere a la última semana de Daniel. O sea que ese príncipe, que se refiere también a Satanás, él vino a la tierra en aquel tiempo, poseyó al mismo Judas cuando lo traicionó, y mediante esa, como si cuando lo poseyó, Judas lo traicionó y mediante esa traición, que luego también lo hubiera hecho de otra manera, si no lo hubiera traicionado, no, quiero decir, si el pueblo de Israel lo hubiera aceptado como Mesías, pues él se hizo, por decirlo así, influyó en su matanza. Porque sabemos que el Satanás es el malo de la película, para que me entendáis. Pero vamos a ver, ¿a qué se refiere Jesucristo cuando dice que venid y vámonos de aquí? Porque él dice que va a coger a algunas personas para que no quedarse aquí. Primero vamos a leer rápido. Voy a intentar hacerlo lo más corto posible. Actos o Hechos para algunos. Actos 20, versículo 28. Para que veas a qué se refiere, a quiénes son los suyos, a quién va a coger Cristo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo se ha puesto por sobrevividores para apacentar la iglesia, la cual él compró con su propia sangre. O sea que podemos decir que Dios, que es mismo Jesucristo, aquí dice Dios, que compró con su propia sangre. Dios compró con su propia sangre. Primero, estos son los que van a tener la esperanza esa, ¿vale? Los que van a ir al cielo. Los que no están comprados con su propia sangre no van a ir al cielo. Eso es lo que dice la Biblia. Solamente aquellos comprados, pero para que sea un comprado hay algunas cosas que uno tiene que hacer, o mejor dicho, creer, no hacer, porque no estamos por obras, que estamos por fe. Así como dice Romanos 3 24 y 25 es la clave. Siendo justificados gratuitamente, porque ese es un regalo de parte de Dios, por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados. Porque el día cuando llegará van a ser perdonados todos los pecados.
sea que los que tenemos esa esperanza, así como dice Efesios, no estamos libres de pecar. Nadie quiere decir eso, que ahora estás libre y vas a pecar. Pero Efesios 4, versículo 30, dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios por el cual estáis sellados para el día de la redención. O sea que el día de redención, cuando estaremos redimidos, nuestro cuerpo también será glorificado, será cambiado. En aquel momento todos los pecados, por algo dice, pecados pasados, todos los pecados serán perdonados. Pero si ya somos de Cristo, ya son perdonados por Dios. Así. Por eso no tenemos que perseverar en el pecado. Pero mientras estamos en el cuerpo, pasan estas cosas que no nos gustan. Pero a ver, vamos a ver, ¿quién realmente va a ir a tener ese privilegio, por decir así, para ir al cielo? Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios, capítulo 2. Oh, no me puse. Capítulo. Segunda de Corintios, capítulo 2, no me lo puse. A ver. Sí, no me puse. Sí, un momento. Era aquí. Segunda de Corintios, capítulo 11. Vamos a ver con qué dice capítulo 11, versículo 2 y versículo 4. Aquí está la clave para que lo entendáis. Mira lo que dice. Porque yo soy celoso de vosotros con celos de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Y el versículo 4. Porque si el que viene predica otro Jesús que nosotros no hemos predicado, o si vosotros recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, le sufriréis bien. O sea que ya aquí Pablo ya estaba hablando de un otro evangelio. Pero ya vemos aquí que los que tienen parte dice que somos como una virgen pura para Cristo. O sea que no es cualquier religioso que dice que yo creo en Cristo, porque Cristo hizo algo por nosotros en la cruz, no es suficiente solo creer. ¿Entendéis? Entonces, para que vamos a ver, Efesios capítulo 5, solamente la escritura que habla. Efesios 5, 24, 23 al 26. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él es el salvador del cuerpo. Como pues la iglesia es sujeta a Cristo, así también las casadas lo sean a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. No es agua terrenal, es agua por la palabra. ¿Qué hizo Él por nosotros? ¿Quién es la palabra? Y ya tengo un video hablando de eso. Cristo mismo es la palabra. O sea que la palabra es aquí, la escritura, lo que Él nos dice. Y Él se entregó a sí mismo por nosotros, dando su sangre para nuestra redención. Entonces nosotros, si lo aceptamos, los que aceptamos eso con nuestra fe en su sangre derramada, llegamos a ser la parte de la iglesia. Y si llegamos a ser parte de la iglesia, llegamos a ser, y si ya estamos iglesia, siendo iglesia, ¿vale? Llegamos a ser también que lo mismo, esposa de Cristo, hablando espiritualmente, esposa de Cristo. Y si somos esposa de Cristo, tenemos parte de esas cosas, pero de lo que dijo de ir al cielo, o sea que no van a ir al cielo todos los que dicen yo creo en Dios y yo creo en Jesús. Para eso tienes que aceptar cierta cosa que hizo por ti, sin añadir cosas al sacrificio que hizo en la cruz. Entonces, ya vemos claramente, entonces, para eso, como dice la Biblia, tenemos nosotros que estamos y entendemos esa cosa, tenemos que predicar esta salvación que está en el Evangelio correcto. Por algo lo dice el mismo Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Este es nuestro Evangelio, que tenemos que predicar y la gente que lo tiene que recibir. Porque si una persona no acepta ese Evangelio, hay algo que le pasa a todos ellos, porque hemos visto que hay muchas personas que lo rechazan y lo rechazan. Segunda Tesalonicenses 2, 10 dice, y con todo engaño de iniquidad a los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Este es el amor de la verdad. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Porque por algo dice Corintios, 2 Corintios, que Él se entregó por nosotros para la iglesia. Entonces, si es un amor de la verdad, entonces ellos no lo negan, lo rechazan, pues no forman parte de la iglesia. Por mucho que dicen que creen en Jesucristo, igual que los de la iglesia de la Odisea. Creen, pero ahí están encerrados. Si Cristo quiere entrar, ellos no los dejan, pues les pasa lo mismo. Van a recibir el espíritu de engaño. Pero mira, entonces, cuando una persona acepta eso, yo siempre lo repito, los que hablamos de esas cosas, el evangelio correcto, por eso hay que tener cuidado. Efesios 1:13 es un texto que ya yo creo que mucha gente ya lo sabe, a los que hablamos de esas cosas. Efesios 1:13 está diciendo claramente, en el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Por algo dice, si creísteis en este evangelio, sois salvos si no creísteis en vano. Pues habla de lo mismo, en el cual también, desde que creísteis, en el momento que una persona cree y pone fe en ello, sin añadir nada más, solamente pone fe completa en lo que Cristo hizo en la cruz, dice que están sellados, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que una persona está sellada con el Espíritu Santo de la promesa, llega a formar parte de la iglesia, y entonces él también podría decir a esa persona, si está sellada con este mismo espíritu, así como dice Efesios, ya lo hemos leído, 4:30, de no contristar al Espíritu Santo, por el cual estamos sellados con el mismo Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Entonces, para ir al cielo hay que aceptar esto, que Cristo se sacrificó por nosotros comprándonos con su propia sangre en la cruz. Por eso tenemos nosotros esta esperanza, así como lo dice Tito 2, versículo 13. Habla de lo mismo. Tito 2:13 dice, esperando aquella esperanza bienaventurada de la gloriosa venida del gran Dios, Salvador nuestro Jesucristo. Lo dice claramente. Y de la venida del gran Dios. ¿Qué venida? Pues Juan mismo, cuando hablaba, que Juan ya había conocido al apóstol Pablo, ya sabía de las cosas reveladas al apóstol Pablo. Por eso dice Juan mismo en el capítulo 14, como dice el versículo 3, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. No se refiere que vendrá a la tierra al día del Armagedón. Pablo y Juan aquí habla de algo que viene pacíficamente a por su iglesia. Esa es la gran diferencia. Y Romanos, vamos a ver, Romanos 8:5-8. Romanos capítulo 8, versículo 5. Ya me queda poco para terminar. 8:5. Porque los que son según la carne piensan en las cosas que son de la carne, más los que son según el Espíritu en las cosas que son del Espíritu. Y 9, más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por algo dice la Escritura, si uno no acepta el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo no mora en él mediante el Evangelio, mediante que ponga su fe en su sacrificio, el tal dice que no es de él. Porque dice que si empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de la verdad está muerto a causa del pecado. Por algo somos ya salvos, más el Espíritu es vida por la causa de justicia. ¿Entendéis? Por eso. Por algo dice 14, más todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y tenemos que vivir según el Espíritu. Que en la carne mientras estamos, como mismo Pablo ha dicho, que es difícil y sabemos que podemos hacer cosas que igual no nos gusta, pero el mismo Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con palabras indecibles que nosotros podemos decir, que no hablamos lenguas angelicales. Pero por eso decimos claramente, porque Primera Tesalonicenses capítulo 4 como por muchos, para que veas que esto es lo que está hablando, de ir al cielo, que la Biblia realmente lo llama el arrebatamiento, está puesto en la Biblia, en el capítulo 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera Tesalonicenses 4, 16 hasta 18, porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros los que vivimos aún, los que aún estamos vivos aquí en la tierra, los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, si la Biblia habla de esas cosas, del arrebatamiento, de que nos vayamos al cielo, los que somos iglesia, los que somos de Cristo, los que lo hemos aceptado, los que somos sellados, ¿por qué no lo vamos a creerlo? Porque lo está diciendo la Biblia. Son epístolas de Pablo, que es el apóstol a los gentiles, Romanos 11:13. Pero vamos a ver otro versículo para que entendáis eso.
Segunda de Corintios 5, para que veas que hay mucha escritura que habla de esas cosas. Segunda de Corintios capítulo 15, 5, ¿vale? Versículo 1 y versículo 2. Porque sabemos que si nuestra casa terrestre de este tabernáculo se deshiciere, o sea que aquí en la tierra terrestre, tenemos de Dios edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ardientemente ser revestidos de aquella nuestra habitación que es del cielo. O sea que tenemos, Pablo mismo dice que tenemos una habitación allí en el cielo. Lo mismo que dijo Jesucristo, una mansión preparada para nosotros. Por tanto, aunque estemos vivos, aunque moriremos de camino, sabemos claramente que los que hemos aceptado por la fe, por nuestra fe, el sacrificio de Cristo, por su sangre en la cruz, sabemos que vamos a estar con el Señor nuestro en el cielo. Por eso podemos decir que para ir al cielo tenemos que ser sellados con el Espíritu Santo. Y para ser sellados con el Espíritu Santo tenemos que aceptar por la fe en la sangre lo que hizo Cristo en la cruz. Fe en la sangre de Cristo, porque solo de Jesús la sangre nos puede salvar.